Buenas. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, ¿cómo andan? Todo bien. Esteban, Juan, Cristian, Iván. Hola, buenas noches. ¿Qué Andamos. tal? Vamos a esperar un par de minutos a ver si se agregan algunos más a las clases. Ahí hay uno más. Bueno, ¿quieren ir haciendo algunas preguntas, chicos, antes de empezar con el tema que vamos a desarrollar hoy? ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya quedado? Sí, a mí. Ignacio. No tengo muy en claro todavía, bueno, cómo hacer las derivadas cruzadas, ¿verdad? Sí, puede ser. ¿Podría hacer un ejercicio de eso? Bueno, No, no me queda muy en claro muy bien cómo hacerlo todavía. Oh, ¿qué pasa? proponemos una función cualquiera. Sí, Bueno. Chao. Bueno. Fíjate, Ignacio. Ahí hacemos la derivada parcial, por eso ponemos la letra delta, de f con respecto a la variable x, que también lo podemos escribir como f sub x. Entonces, x es variable, y es como si fuese una constante. Entonces acá vos tenés que derivar x cuadrado. Entonces te queda 2x por i a la 3. Más. Acá tenés una función de x y acá tenés otra función de x. O sea que esto lo vas a tener que derivar como una multiplicación. Entonces te va a quedar la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada de la exponencial es la misma función exponencial por la derivada del exponente, que en este caso sería 1 sobre i. Entonces, esa es la derivada según x. Si vos ahora esta derivada la volvés a derivar, ponemos la derivada segunda, con respecto a la variable x, y ahora la vas a derivar con respecto a la variable y. O sea, esto lo vas a llamar la f sub xy. Entonces, a esto, ahora vos lo vas a derivar con respecto a la variable y, x va a ser una constante. Entonces, ¿cómo te va a quedar? 2x por la derivada de y al cubo, eso ahí es 3x cuadrado, 3y cuadrado. O sea que te va a quedar 6x por y al cuadrado. Más. ¿Cómo derivamos esto con respecto a la variable y? Y es la misma derivada por la derivada del exponente, que ahí tenés que derivar la función 1 sobre i, que menos 1 sobre i cuadrado. Y la tenés que derivar con respecto a i. Más. ¿Cómo derivamos esto con respecto de i?
Y eso es un producto. Entonces, la derivada del primero, todo con respecto a la variable y. Sí, elegí un ejemplo medio complicado porque la derivada del primero, con respecto a la variable y, tengo que aplicar la regla de la cadena, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Quedó toda esta expresión excesivamente larga, eso porque yo elegí una. Si vos haces la derivada de la función con respecto a la variable y, o sea, f sub i, y después lo derivas con respecto a x, f sub ix, te tiene que quedar la misma expresión que esto, que no lo voy a hacer. ¿Puede ser que no queden iguales? ¿Haya casos? No, porque es un teorema. Es un teorema que f sub xy sí o sí es igual a f sub ix, cualquiera sea la función. Es un teorema que se demuestra. ¿Cuál tenés? Claro. ¿Alguna del parcial que te dio eso? ¿Te dio mal? Exactamente eso. Me dio... Bueno, me voy a fijar y te lo mando por WhatsApp. Haceme acordar que te lo mando por WhatsApp, te lo mando corregido por WhatsApp. ¿Puede ser? Bueno. Bien. Vamos al tema de hoy. El tema de hoy, un poco siguiendo con lo que estábamos trabajando con la... Son problemas de máximos y mínimos sujetos a restricciones, y vamos a ver un método en particular, que es el método de Lagrange. O sea, seguimos trabajando con máximos y mínimos de funciones. Nada más que ahora vamos a ver qué significa esto de que estén sujetos a restricciones o a condiciones. Vamos a empezar con un problemita que lo entendamos, todo. Bueno, tenemos una chapa de 40 metros cuadrados. Entonces, supongamos que tenemos una metalúrgica nosotros, que compramos chapa de 40 metros cuadrados y queremos fabricar un contenedor, sin tapa, y que contenga el máximo volumen. Entonces, tenemos una chapa de 40 metros cuadrados y queremos fabricar un contenedor, pero no queremos que ese contenedor tenga cualquier medida, sino que contenga el máximo volumen. Entonces, tenemos una chapa. Esta chapa tiene 40 metros cuadrados. Y el contenedor que queremos fabricar, es un contenedor que contenga el mayor volumen posible, utilizando esos 40 metros cuadrados. Entonces, bueno, supongamos que el contenedor tiene esta forma. Bueno. Acá, voy a dejar el mate ahí. Entonces, ¿qué queremos? Que este volumen sea el máximo posible. El máximo posible, ¿qué? Utilizando estos 40 metros cuadrados de chapa. ¿Estamos? Entonces, ¿sabemos qué medida le vamos a dar al frente? No, le vamos a poner X, a esta medida le vamos a poner Y, y a la altura del contenedor le vamos a poner Z,
y sabemos que el volumen, ¿cómo calculamos el volumen de ese sólido? Está tapado, pero bueno, no importa. No, pues está tapado. ¿Cómo calculamos el volumen de una caja de zapatos, de un... ese cuerpo se llama un paralelepípedo. 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 ¿Cómo calculamos ese volumen, chicos? ¿Cómo calculamos el volumen? X por Y por Z. El volumen lo calculamos X por Y por Z. O sea que acá tengo una función, la función volumen, que va a depender de X, de Y y de Z, que va a ser igual a X por Y por Z. ¿Cómo queremos que sea este volumen? Máximo. Máximo. Ahora, yo no tengo una cantidad ilimitada de chapa, sino que nosotros tenemos 40 metros cuadrados de chapa. ¿Cómo repartimos esos 40 metros cuadrados de chapa? Y con la tapa del frente, la tapa del fondo, las dos paredes laterales del contenedor y con el fondo del contenedor. O sea, el frente, el contrafrente, los dos laterales y el fondo. O sea que el área de este contenedor, el área que vamos a utilizar de chapa, ¿a qué va a ser igual? Bueno, para la base es un rectángulo, o sea que tenemos X por Y. X por Y. Eso es la base. Ahora tengo una pared en el frente y una pared en el fondo. ¿Cómo calculamos el área de estos dos rectángulos? Y vendría a ser X por Z. Tengo uno adelante y otro atrás, o sea que vendría a ser 2 por X por Z. Más los dos laterales del contenedor, que ¿cómo lo calculamos? Hice un rectángulo que tiene Y de largo por Z de alto. Tenemos dos paredes, entonces 2 y Z. ¿Y esto a qué tiene que ser igual, chicos? A 40. Eso tiene que ser igual a 40. Esto tiene que ser igual a 40. Entonces, fíjense que tenemos dos funciones. Tenemos dos funciones. Una función que tenemos que maximizar. Tenemos que encontrarle el máximo a esta función. Pero X, Y y Z no pueden ser cualquiera, sino que están sujetas a esta restricción. Están sujetas a esta restricción. O condición. ¿Está claro el problema, chicos? Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el volumen máximo sujeta a esta condición? ¿Está entendido el problema? Ahora vamos a ver cómo lo resolvemos, pero el planteo, ¿está claro? Sí. Bien. Sí. Entonces vamos a utilizar un método que se llama el método de los coeficientes indeterminados de Lagrange. Método de los coeficientes indeterminados de Lagrange. Esto obviamente requiere toda una demostración que no la vamos a hacer por una cuestión de tiempo y por una cuestión de alcance del curso. Este método dice lo siguiente: sea f de x, y lo que sea, x y z, la función a extremar. ¿Qué significa la función a extremar? La función a la que le quiero calcular el máximo o el mínimo. Función a extremar. Y vamos a llamar g de x, de y, de z o de las variables que sea, la condición. La restricción o la condición.
Entonces, se verifica que en los extremos, el gradiente, vamos a repasar después lo que es el gradiente. El gradiente de la función es igual a lambda, que es un coeficiente indeterminado, por el gradiente de la restricción. El gradiente de la función es igual a lambda por el gradiente de la restricción. Esto es un coeficiente indeterminado que nos va a permitir calcular los valores de X, Y, Z, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahora no les dice nada esto. Pero tengan en cuenta lo siguiente. El gradiente de la función extremar es igual a lambda por el gradiente de la condición. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cuál era la función extremar? La función extremar era el volumen, X por Y por Z. La función extremar era el volumen, X por Y por Z. La condición era que el área lateral de ese contenedor tenían que ser los 40 metros cuadrados. Acá tenemos la condición. Entonces, eso era X por Z, más 2Y por Z, más 2X por Z, no, 2, a ver. 2Y por Z. Sí, está bien. Está bien. No, Es X por Y. Sí, el primero estaba mal, claro. El primero estaba mal. X por Y, claro. más 2YZ, más 2XZ, menos 40. Igual a 40. Menos 40. O sea, acá nosotros teníamos que eso es igual a 40, pero como lo expresamos en forma de función, no en forma de ecuación, entonces el 40 lo pasamos de este lado restando, porque lo expresamos en forma de función, no de ecuación. ¿Está? Entonces, ¿qué se tiene que verificar? Que el gradiente de la función, tiene que ser igual a lambda por el gradiente de la condición. Y además, que la condición se tiene que cumplir. G de X y Z igual a 0. Bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto. Vamos a ver cómo funciona todo esto. Primero, ¿qué era el gradiente? ¿Qué era el gradiente, chicos? El gradiente era un operador que decía, bueno, era un vector donde la primera componente es la derivada según X, la segunda componente es la derivada según Y, la tercera componente es la derivada según Z. En el caso de que tengamos 3 variables. ¿Estamos? Entonces, vamos a ver, ¿qué es el gradiente de la función? ¿Qué es el gradiente de la función? Recuerden que el gradiente es un vector, donde las componentes son las derivadas parciales. Entonces, ¿cuál sería la primera derivada parcial? La derivada de f con respecto a x. ¿Y Z? Y z. La segunda componente es la derivada de la función con respecto a y. XZ. XZ sería. XZ. Y la tercera es la derivada de la función con respecto a z. Sería XY. X. X. Vamos a ver ahora qué es lambda por el gradiente de la condición. Lambda por el gradiente de la condición. Esto es lambda por. Después se van a dar cuenta de dónde sale ese lambda. O sea, ustedes dicen, ¿para qué me pone ese lambda? Bueno, el lambda es una incógnita auxiliar. No la vamos a calcular
pero nos sirve para ir manipulando con las ecuaciones para determinar los valores de X, de Y y de Z. La condición, que era el área lateral, la cantidad de chapa que necesitamos, la teníamos ahí. Entonces, a ver, ¿cuál sería el gradiente de la condición? Derivamos primero con respecto a X. ¿Cómo nos queda eso derivado respecto de X? Sería Y Y, más 2IZ. no, porque esto acá sería una constante. Cuando vos lo derivás respecto a X se te anula. Claro, sí, sí. ¿Sí? Se te anula, sí, sí. Más Más, 2Z, ¿no? más 2Z. Más 2Z. La segunda componente, Sería X bien, más 2Z sí, Sí, ahí está. más... no, y ahí nada más más. nada. Ahí Más nada más. nada. Y Sí, la sí, sí. derivada con respecto a Z, Me conf- 2i más 2x. sería X. Claro, sí. 2Y 2Y más 2X, sí, sí. más 2X. Bueno, estos deben ser iguales. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Cuando tenemos todas las componentes iguales. O sea que, ¿qué significa? Que IZ, ¿a qué tiene que ser igual? A lambda por la primera componente que es I más 2Z. ¿Sí? O sea, la primera componente igual a la primera componente multiplicada por lambda. ¿Qué más? XZ, esto tiene que ser igual a lambda multiplicada por la segunda componente, que es X más 2Z. La tercera componente es que XY tiene que ser igual a lambda multiplicada por 2Y más 2X. Y acá tenemos que agregar la condición, que ¿cuál era la condición? Que X por Y, o sea, el área de la base, más 2X por Z, más 2Y por Z, menos 40, es igual a 0. Entonces, fíjense, chicos, ¿cuántas ecuaciones tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas ecuaciones? X, Y, Z, lambda. ¿Qué tenemos acá? Un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que lo tenemos que resolver. No es un sistema lineal, como los que veíamos en álgebra. No podemos aplicar Gauss-Jordan, Kramer, ese tipo, no. Tenemos que ir viendo cómo podemos hacer para resolver este problema, para sacar los valores de quién, de X, de Y y de Z. Lambda no nos interesa. ¿Sí? Bien, entonces, tengo que dar vuelta a la hoja, a ver. Bueno, capaz que tenga que escribir todo otra vez. Ustedes me van a dictar. IZ era igual a lambda por, díctame, I más Voy. 2z. Y más Y más 2Z. 2Z, sí. Sí. La segunda, XZ es igual a lambda por X más 2Z. XY es igual a lambda por 2Y más 2X. Y abajo X por Y más 2XZ más 2YZ menos 40 igual a 0. bueno, atenti. ¿Cómo vamos a hacer para resolver esto? Por lo general, no quiere decir que siempre sea así. Por lo general,
la forma en que podemos resolver esto es haciendo el cociente entre las ecuaciones. Dividiendo las ecuaciones. Por ejemplo, vamos a hacer la 1 dividido la 2. La 1 dividido la 2 sería que IZ sobre XZ, eso es igual a lambda I más 2Z sobre lambda X más 2Y. Vamos a ver qué pasa con esto. X más 2. Bueno, a ver. Dividí 1 sobre 2, la primera sobre la segunda. Acá tengo un Z, acá tengo un Z que los podemos simplificar. Acá tengo el lambda que multiplica, lambda que divide, los puedo simplificar. Vamos a pasar vamos a cruzar los denominadores. Entonces me va a quedar que I por X más 2Z. ¿Me van siguiendo, chicos? Esto Sí. es igual a X. Sí, sí, profe. Bueno, por I más 2Z. Por I más 2Z. Distribuimos I por X más 2ZI. Y del otro lado, ¿qué tenemos? X por Y más 2ZX. Si analizamos esa ecuación, vemos que acá tenemos X por Y, acá tenemos Y por X. O sea que en definitiva me quedó que 2ZI tiene que ser igual a 2ZX. Podemos pasar el 2Z dividiendo. 2Z que multiplica y que divide. O sea que de acá, ¿qué sacamos? Y que Y tiene que ser igual a X. No sabemos cuánto valen uno y otro, pero tienen que ser iguales. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sí, Tenemos que involucrar a Z. Entonces lo que vamos a hacer es 1 dividido 3. 1 dividido 3. A ver qué pasa si hacemos 1 dividido 3. La 1 es IZ. La 3 es X por Y. Esto me queda lambda por I más 2Z. Y abajo me queda lambda por 2i más 2x. Bueno, ¿cómo harían ahí? A ver, ¿qué procedimiento harían? Cancelaría de la izquierda las 2i. Primero, Bien. para que te quede Z sobre X. Perfecto. Y los lambda Cancelamos las también. 2i. Cancelamos las 2i. ¿Qué más? Los dos lambda también los cancelamos. Los dos lambda también los cancelamos. Y ahora cruzado, multiplicar cruzado. Bueno, siempre hay que hacer así. No, pero es bastante gauchito esto acá de estar dividiendo las ecuaciones entre sí. Por lo general, en los problemas que estamos trabajando, esta forma resulta de encontrar las incógnitas. Entonces, Después de ahí me este va a haber queda. otro que no se puede. No, ey. ¿Por qué? Más. No, digo, como siempre dice usted que las cosas siempre se complican un poco, dije, bueno, supongo que va a venir una más complicada entonces. No, vos sabés que no. Vos sabés que no, que esto, o sea, acá lo que es complicado es entender un poco la demostración de esto que es lo que estamos obviando. Porque hay que meterse con las Claro. curvas de nivel y la perpendicular y todo lo demás. Nosotros tenemos que saber lo Claro. siguiente. En estos problemas de máximos o mínimos sujetos a condiciones es el gradiente de la función extremar tiene que ser igual a lambda por el gradiente de la condición. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Estamos? Bien. Perfecto. Bueno. Acá me queda X por Y más 2ZX.
¿Hay algo que podemos simplificar acá? 2zx, 2zx, 2zx. se nos va. ¿Mm? Acá me queda que 2 y z, 2 por y por z, tiene que ser igual a x por y. El y lo pasamos dividiendo. El y lo pasamos dividiendo. Y acá despejamos x, que x, ¿a qué tiene que ser igual? A 2z. X tiene que ser igual a 2z. ¿Sí? ¿Está entendido? Y pero no sacamos nada hasta ahora. Bueno, ahora utilizamos la última condición. Ahora utilizamos la última condición y ponemos todo en una única variable. Todo en una única variable. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, bueno, habría que elegir en qué variable podemos poner. ¿Podemos poner todo en variable x? Bueno, pongamos todo en variable x. ¿Mm? Yo lo voy a hacer ahí medio entre líneas. ¿Qué significaría? Que acá me queda x por y, pero y es igual a x. Y dijimos que era igual a x. ¿Mm? Entonces, ¿cómo me queda esto? Me queda x cuadrado. Más 2 por x. A z, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Por un medio X. A x dividido 2. Claro, a x dividido 2. Por x dividido 2. Más 2. Ahí lo reemplazamos por x y a z lo reemplazamos por x sobre 2. ¿Se entiende lo que estoy haciendo ahí o está muy...? Y esto tiene que ser igual a 40. No, sí, sí. Menos 40 igual a 0. Porque esto acá estaba igualado a 0. Entonces, ¿qué me está diciendo esa última ecuación? Me quedó x cuadrado. 2 que multiplica, 2 que divide, me queda x cuadrado. Más 2 que multiplica, 2 que divide, me queda x cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 40, que lo paso del otro lado. O sea que 3x cuadrado es igual a 40. O sea que x, ¿a qué va a tener que ser igual? Bueno, paso el 3. ¿Se ve ahí abajo, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, sí se ve. O sea que ahí sacamos el valor de x. ¿Qué era x? X era la base del contenedor. X era la base del contenedor. Que me dio la raíz cuadrada de 40 tercios. Eso es. Vamos a ponerle números, ya que estamos. $3,65. Si no, si me dio bien. 3,65. Y también tiene que ser 3,65. ¿Por qué? Y porque y dijimos que tiene que ser igual a x. Y la altura del contenedor, z es x sobre 2. Z es x sobre 2. O sea que tiene que ser la mitad. O sea, 1,86 capaz. No, 87. 1,825. 825. Bueno, 1,825. Entonces, bueno, ¿qué forma tiene que tener el contenedor para que, ocupando los 40 metros cuadrados, contengan el máximo volumen? Bueno, de frente tiene que tener 3,65. De fondo tiene que tener 3,65, o sea que la base es cuadrada. Y la altura
tiene que tener 1,825. ¿Estamos? Este contenedor es el contenedor de máximo volumen, que podemos hacer utilizando los 40 metros cuadrados. ¿Está entendido el problema? Sí. Sí, Bien. sí, sí. Habría que discutir lo siguiente. ¿Por qué es el máximo y por qué es el mínimo? ¿Por qué es el máximo y por qué es el mínimo? Y no el mínimo. Ustedes decir, ¿por qué es el máximo? Y no el mínimo. Atenti. Si yo tengo 40 metros de chapa, si yo tengo una chapa de 40 metros cuadrados, ¿cuál es el volumen más chico, el volumen mínimo que yo puedo hacer con eso, con esa chapa? Y el volumen mínimo es 0. ¿Y cómo sería el volumen mínimo? Y no dándole altura, o sea, dándole que Z valga 0, o sea, que me quede acá. Obviamente no va a caber nada en esto acá, porque si yo quiero contener líquidos, se me va. Entonces, el volumen mínimo es 0. Nosotros estamos trabajando con un problema de extremo porque estamos igualando a 0 las derivadas. Entonces, si estoy trabajando con un problema de extremo y no es un mínimo, entonces es un máximo. ¿Estamos? El volumen es 0. Estoy trabajando con un problema de extremo, pero no es un mínimo, entonces es un máximo. ¿Se entiende la flasheada? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, vamos a ver entonces cómo se resuelven estos problemas que tenemos acá. Vamos a tratar de hacer varios hoy si podemos. Ahí me decía Benjamín que él les va a dar una clase de consulta adicional antes del parcial. Profe, ¿estos ejercicios también irían en el parcial? Sí, pero es fácil esto. Bien. A ver, pero ustedes me tienen que ir diciendo, porque si no, el ejercicio 1. Dice, hallar 3 números naturales cuyo producto sea máximo. El producto sea máximo. Y la suma de 90. ¿Eso qué quiere decir? Y por ejemplo, Esteban elige el 10 y el 70, ¿no es cierto? Porque la suma tiene que ser 90. Si vos los multiplicás, 10 por 70, ¿esto cuánto te da? Esto te da 7000. Bueno, Cristian elige, no, yo voy a elegir el 20, ¿y quién más? Y el 50. Si los multiplicamos, 20 por 50, 20 por 20 es 400, 400 por 50, esto me da 20.000. Bueno, 20.000 es mayor que 7.000. Entonces hay que encontrar estos 3 números. ¿Cuáles son estos 3 números que si los sumamos me da 90? De modo que me genere que sea el máximo producto. El máximo producto. Bueno, a ver. 30, 30, 30, ¿será? Bueno. Sí, pero vamos a ver cómo lo planteamos. ¿Cuál es la función extremar, chicos? Primero, ¿cuáles son las incógnitas? Sería X y Z. X y Z, porque son 3 números desconocidos. ¿Estamos? ¿Cuál sería la función que queremos extremar? Sería función basada en X y Z, X por Y por Z. Claro, X por Y por Z. El producto es X por Y por Z. ¿Cuál sería la condición? Que Que X más es Y más igual a Z sea 90. igual a 90. Exactamente. X más Y más Z tiene que ser igual a 90.
¿Cómo escribimos todo esto ahora en lenguaje matemático? Bueno, tenemos una función que es de 3 variables, que es x por y por z. Este es bastante parecido al que vimos antes, ¿no? Ya les aclaro. ¿Cuál es la condición? Y la condición es que x más y más z menos 90. Esa es la condición. La escribimos en forma de función. ¿Está? Función extremar, condición. ¿Qué me dice el método de los coeficientes para encontrar los extremos? Que el gradiente de la función tiene que ser igual a lambda por el gradiente de la condición. Y que además se tiene que verificar la condición. ¿Está? Entonces, si estamos cancheros, ya podemos plantear directamente el sistema. ¿Qué es el gradiente de la función? Bueno, la primera derivada de esto tiene que ser igual a lambda por la primera derivada de esto. ¿Se entiende lo que les digo, chicos? Entonces, ¿cómo me quedaría? ¿Y Z? Y z, ¿a qué tiene que ser igual? ¿A 1? A 1 por lambda. Estamos a lambda por esto, ¿sí? A 1, pero está multiplicado por lambda. ¿Qué más? Las derivadas con respecto a y tienen que ser iguales. Entonces, x por z, ¿a qué tiene que ser igual? A lambda. X por y tiene que ser igual a lambda. Y se tiene que cumplir la condición. ¿Qué hacemos? Dividimos la primera con la segunda. A ver, y z es igual a x por z. Lambda sobre lambda. Fíjense que lambda no me interesa averiguarla. Simplificamos las x, lambda se me va con lambda. ¿Qué me queda? Que y es igual a x. Que y es igual a x. Vamos a hacer lo mismo, la 1 sobre la 3. Entonces, y z es igual a xy. Divido la primera con la tercera. Y se me va con y, lambda se me va con lambda, o sea que z sobre x es igual a 1. Esto significa que z es igual a x. Entonces, ¿qué me quedó? Que x tiene que ser igual a y, pero que x tiene que ser igual a z también. Entonces venimos y reemplazamos todo acá. Entonces, ¿qué me queda? Que x más, en vez de y, ¿qué vamos a colocar? X. En vez de z, ¿qué vamos a colocar? X. Y el 90 lo pasamos al otro lado. 3x es igual a 90. Por lo tanto, x es igual a 30. Si x es igual a 30, entonces, ¿cuáles son esos tres números? 30, 30 y 30, como había dicho creo que Daniel. Esteban. Esteban. ¿Y por qué esos tres números me hacen que el producto sea máximo? Y porque si yo elijo, por ejemplo, 10, 80 y 0, y los multiplico, ¿cuánto me da esto? 0. Que es el valor mínimo
que puedo obtener cuando multiplique tres números naturales que me den 0. Entonces, ¿qué decimos? Es un problema de extremo, pero no es un mínimo. Entonces, ¿qué es? Un máximo. ¿Por qué no es un mínimo? Y porque el valor mínimo lo encontramos si una de las incógnitas vale 0. ¿Estamos, chicos? Sí. Bien. Bueno. Vamos a hacer primero el 6. Me interesan estos. El 6. No. Vamos a hacer el 2. Dice, una empresa tiene 3 plantas industriales ubicadas en distintas ciudades que producen el mismo producto. Los costos de fabricación son distintos en cada sucursal y responden a las siguientes funciones. El costo en la sucursal A viene dada por esta función, 80x cuadrado más 80x más 200, donde x es la cantidad producida. Ustedes saben que el costo de un producto depende, entre otras cosas, de la cantidad que fabricamos. El costo de la sucursal B es y cuadrado menos 20y más 400, donde y es la cantidad producida en la planta industrial. Y el costo de la sucursal C es 2z cuadrado más 300, donde z es la cantidad producida en la planta industrial C. Si se debe cumplir con un pedido de 1100 unidades, ¿cómo debe distribuirse la fabricación entre las distintas sucursales para obtener el costo mínimo de producción? Bueno, piensen un ratito ustedes y me lo dicen. ¿Están pensando? ¿Sí? Bien. ¿Cuál sería la función a extremar, chicos? ¿Cuál sería la función a extremar? Cuando digo extremar, esto puede ser un máximo o puede ser un mínimo. ¿Cuál sería la función que queremos extremar en este caso? El costo. El costo. El costo total. ¿De quién va a depender el costo? Y de la cantidad de unidades que fabriquemos en la sucursal A, de la cantidad de unidades que fabriquemos en B y de la cantidad de unidades que fabriquemos en la planta C. O sea que el costo, que va a depender de X y de Y de Z, ¿a qué va a ser igual? A lo que se produce en la sucursal A, que díganme ustedes si lo tienen por ahí, X cuadrado. ¿No la tienen, chicos? No llego a copiar ahí veo en el PDF. X cuadrado X cuadrado más 80x más 200. más 80X más 200. Ese es el costo de producir X unidades en la sucursal A. Más Sí. Y cuadrado Menos 20y Menos 20y menos 20Y más 400. más 400.
Ese es el costo de fabricar I unidades en la planta B, más 2z cuadrado más 300. Bueno. Entonces, este es el costo de fabricar en la sucursal A, este es el costo de fabricar en la sucursal B, este es el costo de fabricar en la sucursal C. El costo total. Solo quiero minimizar. Pero si uno quiere minimizar el costo, fabrica 0 unidades. ¿Se dan cuenta de lo que les digo? Sí. ¿Cuál sería la condición acá? La cantidad producida de 1100. O sea, que ¿cómo lo decimos eso? Con una X, espérame, Y X que la más Y cantidad más Z tiene que ser igual a 1100, sí, claro. X más Y más Z tiene que ser igual a 1100. ¿Estamos? Entonces tenemos que ver cómo distribuimos la fabricación. ¿Cuánto fabricamos en A, en la planta A? ¿Cuánto en la planta B? ¿Y cuánto en la planta C? ¿Sí? Entonces, bueno, a esta condición le ponemos G de X y Z. Esto va a ser X más Y más Z menos 1100. Entonces, el gradiente de la función que queremos extremar, en este caso encontrar el mínimo, eso es igual a lambda por el gradiente de la condición que la llamamos G. El gradiente de la función extremar, que en este caso es el costo, es igual a lambda por el gradiente de la función a extremar. ¿Por qué le pongo esas flechitas arriba de gradiente? Porque el gradiente es un vector. ¿Sí? Entonces, derivamos esto con respecto a X y lo igualamos a esto derivado respecto a X. A ver cómo me queda la primera ecuación. Eh, 2x más 2X 80. más Más 80. Y después todo lo demás no aparece X. ¿Estamos? ¿Y eso a qué tiene que ser igual? A lambda, A lambda por 1. 1. A lambda por 1. ¿Qué más? 2y menos 20. O sea que ahora derivo todo con respecto de Y. 2Y menos 20 tiene que ser igual a lambda por 1. ¿Qué más? 4z. 4Z, ¿a qué tiene que ser igual? A lambda. A lambda. Y X más Y más Z menos 1100 tiene que ser igual a 0. Va. A ver, trabájenlo un poquito ustedes. ¿Cómo hago para calcular X y Z de ahí? Dividiendo. Bueno, vamos a dividiéndolo. probar. Vamos a probar. Dividimos la primera con la segunda. A ver qué onda. Bueno, acá se me van los lambdas. Esto lo paso multiplicando. Entonces, 2x más 80 es igual
a 2i menos 20. O sea que podemos decir que 2x es igual a 2i. ¿El 80 lo paso restando? Me queda 100. Entonces x es igual a 2i menos 100 sobre 2. O sea que x tiene que ser igual a i menos 50. X tiene que ser igual a i menos 50. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer lo mismo, la primera con la tercera, o la que a ustedes se le ocurre. Vamos a hacer lo mismo la primera con la tercera. La primera con la tercera. Va. Se nos van los lambda. Nos queda que 2x más 80 es igual a 4z. Porque esto lo paso multiplicando. Entonces, bueno, podemos decir que 2x más 80 sobre 4 es igual a z. No sé si es lo más indicado, pero bueno, vamos a ver. O sea que z me queda 2x sobre 2, 2x sobre 4, o sea, x sobre 2, más 20. Más 20. Esto es z. ¿Qué hacemos ahora? Venimos a la última ecuación, a la condición, y ponemos todo en función de una única variable. Yo elegiría x, entonces ahí tenemos x, más. En vez de y, ¿qué vamos a poner? Yo acá, en vez de y, vamos a poner que es igual a x más 50. Entonces, en vez de y, es x más 50. Y en vez de z, vamos a poner x sobre 2 más 20. ¿Y eso a qué tiene que ser igual? A 1100. Va. X más x, 2x, más un medio x, esto acá me daría 5 medios de x. Igual. 1100 menos 50 menos 20 sería 1000. 1030. Sí. Bueno, pasamos el 5 medios dividiendo. ¿Verdad? X igual a... Y 2060 sobre 5. Bueno, ¿cuánto es? 412. 412. 412. O sea que en la sucursal A hay que fabricar 412 unidades. Y lo que hay que... es x menos 50. No, x más 50 es y. O sea, 472. Y z es la mitad de x más 20, o sea que serían 206 más 20. ¿Y no sería 462? Sí, capaz, ¿no? Y z
226. 226. Bien, Sí, sí, 226. perfecto. ¿Se entiende, chicos, cómo es esto? Sí. Bien. Distancia de una superficie al origen. ¿Se acuerdan cuál era la distancia de un punto? La distancia de un punto al origen en álgebra. ¿Mm? ¿Cómo era esto, chicos? Si teníamos un punto P cualquiera de coordenadas X y Z, la distancia de este punto D al origen, al 0, 0, 0, eso era esta es la coordenada X, esta es la coordenada Y del punto, esta es la coordenada Z, la distancia era igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. ¿Estamos? Eso sí es al 0, 0, 0. Ahora, si es con respecto a cualquier otro punto, si la distancia es con respecto a cualquier otro punto, por ejemplo, un punto X0, Y0, Z0, entonces la fórmula de distancia, ¿cómo nos quedaba? Raíz cuadrada de x2 Sí, de x menos x0 a la 2. claro. X menos X0 al cuadrado, más Y menos Y0 al cuadrado, más Z menos Z0 al cuadrado. ¿Estamos? Esa era la fórmula de distancia. Si un problema es de minimizar la distancia, quiere decir que hay que minimizar la función esta, la función d. Hay que minimizar la función d. Bueno, como estamos trabajando con valores positivos, porque está todo elevado al cuadrado, es lo mismo que si en vez de minimizar d, minimizáramos d cuadrado. D cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O sea que, cuando hay que minimizar una distancia, lo que vamos a hacer es minimizar el cuadrado de la distancia, y así nos evitamos trabajar con la raíz cuadrada, que en la derivación se complica bastante. Entonces, cuando tenemos que minimizar una distancia, repito, en vez de trabajar con la fórmula de distancia, trabajamos con la fórmula del cuadrado de la distancia. ¿Sí? ¿Se entiende lo que les digo, chicos? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuál es la distancia mínima? ¿Cuál es la distancia mínima del plano de ecuación z igual? Vamos a poner, esperen, ¿no? Z igual x más 4y menos 3z, no, ¿qué digo? Menos 12.
No. Esperen, no copien nada. Estoy pensando en el ejercicio. El plano se lo voy a dar en forma segmentaria. X sobre 4 más Y sobre 3 más Z sobre 12 igual a 1. ¿Cuál es la distancia mínima del plano de ecuación al origen de coordenadas? ¿Cuál es la mínima distancia que hay de este plano al origen de coordenadas? Bueno, ¿qué significa eso, chicos? Vamos a explicarlo un poquito gráficamente. ¿Sabemos graficar este plano? Sí, porque está dado en forma segmentaria. Este es un plano que está dado en forma segmentaria. ¿Qué me está diciendo este plano? Que corta el eje X en 4, ¿no es cierto? Que corta al eje Y en 3, y que corta al eje Z en 12, que supongamos que lo tengamos por acá arriba. Entonces, si el plano intersecta a los ejes en esos 3 puntos, ahí vamos a tener el plano. En ese plano va a haber un punto, que no sé cuál es, donde la distancia desde ese punto hacia el origen, queremos que sea la mínima. ¿Cuál es el punto que está más cerca? El I. Sí, vamos a ver si es cierto. El dibujo yo también mientras dibujaba digo, y acá seguramente va a ser este punto. Y hay que ver, hay que ver. A lo mejor hay un punto del plano que está más cerca. A ver, chicos, ¿cuál es la función a extremar? ¿Qué queremos calcular? La distancia. Sí, la distancia. La distancia. Vamos a ponerle D. ¿De quién depende D? Y del punto, de las coordenadas X e Y, Z. ¿Cómo calculamos la distancia? Distancia de un punto al origen. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado. Pero no vamos a trabajar con la distancia, sino vamos a trabajar con el cuadrado de la distancia. Es lo mismo. O sea, trabajamos con esta expresión. Si la distancia es la mínima, el cuadrado de la distancia también va a ser la mínima. ¿Cuál es la condición? Esa. X sobre 4 más Y sobre Claro. 3 más Y sobre 2 igual a 1. Que no me gusta cómo está escrito así. Entonces lo que vamos a hacer es, sacamos un común denominador, 12. 12. Entonces esto nos va a quedar 3x más 4y más z igual a 1. Paso el 12 multiplicando. O sea, la condición es que 3x más 4y más z menos 12 sea igual a 0. Y esta va a ser nuestra condición. ¿Estamos de acuerdo, chicos? La función a extremar, en este caso a minimizar, es la función distancia.
pero no de cualquier punto, de los puntos que están en el plano. Y los puntos que están en el plano verifican esta ecuación, que a mí me la dan en forma segmentaria, pero yo, para no estar trabajando con fracciones, sacamos un común denominador, lo pasamos del otro lado y ahí me quedó más fácil de trabajar. ¿Sí? ¿Puedo dar vuelta a la hoja? Entonces, el gradiente de la función extremar, que en este caso va a ser la distancia, va a ser igual a lambda por el gradiente de la condición. Como yo di vuelta a la hoja y no la pienso dar vuelta, díganme ustedes entonces cómo me quedan las ecuaciones. En realidad esto acá es el gradiente al cuadrado, el gradiente de la distancia al cuadrado. ¿Por qué? Porque me conviene trabajar en vez de con la distancia, me conviene trabajar con el cuadrado de la distancia, la solución no se va a modificar. Bueno, los escucho. Yo no llegué a copiar, profe, ¿eh? El primero sería 2x. 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 Esa es la derivada de la distancia con respecto a x. ¿A qué tiene que ser igual? Lambda Lambda. por 3. Lambda por 3. Muy bien. ¿Qué más? 2i 2i. ¿A qué tiene que ser igual? a lambda 4. Lambda por 4. ¿Qué más? 2z 2z. ¿A qué tiene que ser igual? A lambda. Y después la condición. 3x más 4y más z. La tenemos que agregar porque ahí hacemos el cierre. 3x más 4y más z tiene que ser igual a 12. Bueno, ¿cómo la vamos a resolver? Y bueno, vamos a ver. Esto venía dando el resultado. 2x sobre 2y es igual a 3 lambda sobre 4 lambda. Se me van las lambda. Me queda que 2x, bueno, ya directamente pasamos el 4. Entonces, 8x tiene que ser igual a 6y. De acá vamos a poner y en función de x. O sea que y va a ser 4/3 x. Podría haber puesto x en función de y, también no pasa nada. Hacemos la primera con la tercera. Se nos van los lambda. Paso el 2z. Entonces de acá sacamos que z es 1/3 de x. Z es igual a 1/3 de x. Venimos y reemplazamos acá, en la condición. ¿Qué nos queda? 3x más 4y, pero y es 4/3 x. Más z, pero z es 1/3 x. Y esto tiene que ser igual a 12. Bueno, ¿qué tenemos acá? 3x más 16/3 de x más 1/3 de x. Tiene que ser igual a 12. O sea
Estos son 9 tercios, 10 tercios son 26 tercios. 26 tercios de x tiene que ser igual a 12. Y de acá sacamos el valor de x. 12 dividido 26 tercios. Eso me da 36 sobre 26. 18. ¿Estuvimos haciendo bien todos los cálculos? ¿Ustedes se fijaron? Pues fuimos medio rápido. En teoría sí. En teoría sí. Bueno, esto me quedaría 36 sobre 26, dividido 2 sería 18 sobre 13. Este es el valor de x. Acá encontramos el valor de y. Y va a ser 18 sobre 13 por 4 tercios. Eso es, no sé. Alguien que haga la cuenta. 2 sobre 39. Y z es un tercio. 4 tercios por 18 sobre 13. Sí, sí, sí. 24, 13 me dio. Ah, sí, es lo mismo. Está. Pero sí, no, Simplificado, puede ser. Sí, Simplificado. sí. Está. 24 sobre 13. Y z era la tercera parte de 18, de 18 tercios. O sea que me queda 6 treceavos. Entonces, el punto del plano que está más cerca al origen no era este como decíamos nosotros, sino que el punto del plano que está más cerca al origen es el que sacamos recién. 18 treceavos. ¿24 treceavos? ¿6 treceavos? Ese es el punto que está más cerca, el que minimiza la distancia. ¿Y cómo sabemos que es un mínimo? Y porque un punto que está en el infinito tiene una distancia máxima. Entonces, si estamos analizando un problema de extremo y no es un máximo, porque el máximo está en el infinito, entonces es un mínimo. Bueno, le voy a decir a Benjamín entonces si puede darle una clase más para completar algunos problemitas más con esto. Pero ustedes traten de ir haciendo, porque hay algunos que los pueden sacar. Y ya le digo, no se queden solamente con lo de la clase virtual. Trabajen ustedes, consulten, para eso tienen el foro. O sea, porque la idea era que el trabajo sea autodirigido, o sea, ustedes son los que van dirigiendo su propio aprendizaje. Las clases virtuales son como clases de apoyo. El resto lo tienen que hacer ustedes. Y me da la sensación de que están haciendo poco. Pero es una sensación nada más, me puedo equivocar, es probable. Bueno, me tienen que avisar también, chicos, quiénes van a rendir a las 2 de la tarde y quién a las 9, a las 7, porque me tengo que... Sí. Pero me lo pasan por... Bueno, no sé, a ver, ¿alguno que ya decidió acá? Sí, yo, porque trabajo sí o sí a las 7:30. Bueno, esperá, que te anoto. ¿Dónde están?
¿Dónde le anoto eso? Acá. Sí, Cristian, vos me decías. Sí, sí, el horario de la tarde, a las O 7:30. a la tarde, ¿no es cierto? A las 7:30. Exactamente. Bueno, Torres a las 7:30. ¿Quién más? Juan ya me avisó. ¿Vos, Esteban? Yo después te confirmo, ¿puede ser? Bien, sí. Dale, ¿Iván? dale. Yo a las 7. Anotame. Bueno, pueden cambiar, ¿eh? O sea, el que está decidido ya. ¿Te anoto a las 7, Iván? Sí, sí. ¿Alguno más ya lo tiene decidido? No, la verdad que no. Probablemente Bueno, vaya a ser las 7, pero quizá no. escúchame, pero lo tienen que hacer porque yo tengo que preparar algunos temarios, tengo que ver cómo me organizo, ¿eh? Durante el fin de semana me tienen que avisar, ¿eh? Si no, los Dale, pongo dale. yo, directamente. A vos a tal hora, a vos a tal hora. Profe, disculpa. Sí, ¿Viste el ejercicio que vimos recién? En la guía sí. hay uno parecido y lo hace con el Lesiano, ¿puede ser? De distancia. Sí, 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 también. Pues lo plantea distinto, lo plantea Eh, distinto. ¿Eh? Sí, sí, ¿Es más sí, sí, conveniente sí. así como lo hicimos nosotros? Yo ¿O- creo que sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Ah, listo. Recontra. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ¿estamos, chicos? Estamos Estamos. Bueno, hasta luego entonces, que tengan buena semana. igualmente. Chau, chau. Hasta Chao. luego.